Vamos a saludar con el doctor Augusto Tandazo. Para mí es un placer tenerlo aquí en este espacio, justamente en este día viernes. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a los especialistas, iba a decir, a este especial de este día viernes. Gracias, Jaime, muy amable por la entrevista y un saludo a todas las personas que se conectan con este medio digital tan importante que es Ecuador en Directo. Doctor, ha sido una semana intensa en el ámbito político desde el día lunes, martes. El día que decretó la muerte cruzada el presidente fue el miércoles, bueno, y se han dado varios movimientos. Y justamente el día de ayer ya el Consejo Nacional Electoral convocó a las organizaciones políticas ya a activarse. La Corte Constitucional el día de ayer también se pronunció sobre las demandas de inconstitucionalidad que eran 6, y con eso dejó en firme el decreto de muerte cruzada emitido por el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo ver todo lo que está pasando en el Ecuador? Mire, a ver, tenemos que entender lo que sucede en el Ecuador. Determinadas estructuras de las funciones del Estado o de las instituciones del Estado o de los órganos de control están y fueron capturadas por el poder político de Lenín Moreno, que agrupaba, y Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, nada nos debe llamar la atención, nada. La actuación de la Corte Constitucional es absolutamente lógica y coherente con quienes los nombraron. Ellos son nombrados por el Consejo de Participación de Trujillo con la ayuda de determinados juristas que, violando la Constitución, primero defenestraron a la anterior Corte Constitucional, que no lo podían hacer, y espero que me entiendan bien este tema. El pueblo le dio un mandato al Consejo de Participación Ciudadana y Control de Trujillo y Control Social de Trujillo. Le dio un mandato de que evalúe a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional no fue ni es designada por el Consejo de Participación. Por lo tanto, jamás podía el Consejo de Participación de Trujillo evaluar a la anterior Corte Constitucional y defenestrarlos. Y no solamente sacarlos, el tema fue mucho más allá, sino que el Ecuador se quedó sin Corte Constitucional 5 meses y medio, viviendo una pseudo dictadura en ese momento en el gobierno de Moreno, porque no existía la Corte Constitucional. Y entonces, esto fue un acto absolutamente reñido contra el derecho. Primera cuestión. No sé si estamos en conexión. Doctor, claro. Perfecto. Perfecto. Y el segundo tema. A los 5 meses y medio se acordaron de que tenían que nombrar a la Corte Constitucional. Recurrieron a las comisiones que debían constituirse, pero le metió mano el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo sin que tenga ningún tipo de competencia para entrometerse en la designación de la actual Corte Constitucional. De tal manera que los actuales jueces de la Corte Constitucional están allí entrados por la ventana a la Corte Constitucional. ¿A quiénes responden? Responden al grupo de Moreno y al grupo de Lasso. ¿Y todavía hay gente de Moreno en este gobierno? Pero sí, pues es lo mismo. Yo siempre he dicho que el gobierno de Lasso es el segundo tiempo del primer tiempo que fue el gobierno de Moreno. Es el mismo equipo. No nos olvidemos que el 7 veces sí fue apoyado de manera directa, personal, por parte de Lasso, cuando no era presidente. Entonces, todos ellos armaron este entramado para capturar los órganos de control. Para capturar los órganos de control. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Entonces, con base en eso, tenemos una Corte Constitucional que no es legítima. Y lo digo abriendo bien la boca. No es legítima porque entraron por la ventana. Primero, basándose en una destitución de la Corte anterior que no tuvo ningún viso de juridicidad, violando la Constitución. Y luego entraron por la ventana. Entonces, ahí vamos a entender a quién responde la Corte Constitucional. Y no responde solamente en este dictamen. Permanentemente ha estado al servicio del neoliberalismo de Moreno
y de los atropellos al pueblo ecuatoriano en materia constitucional. Entonces ahí vamos a entender por qué ellos actúan de esa manera. ¿Por qué actúan de esa manera? Y con base en esto voy a permitirme hacer un análisis de los dictámenes que acaban de tomar la Corte Constitucional, dictámenes de inadmisibilidad de las cuatro presentaciones de los recursos de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra del decreto 741. Doctor, perdón Sí. que le interrumpa, tengo una inquietud. ¿A quién le rinde cuentas la Corte Constitucional? No le rinde cuentas a la Constitución, le rinde cuentas a Moreno en su momento y le rinde cuentas a Lazo. Son sucursales de Carondelet. Así de frente. Así. Ellos no tienen el menor empacho de fallar en función de lo que le pida el presidente, en su momento el presidente Moreno y lo que le pida el presidente Lazo. Y esto es nada más que demuestra que no hay Corte Constitucional en el Ecuador. Es nada más que un grupúsculo que se metieron a la Corte Constitucional por la ventana y que es nada más que una sucursal de Carondelet. Entonces vamos a analizar la posición que tuvieron respecto de estos seis presentaciones de acciones de inconstitucionalidad que le hicieron diferentes actores. En la primera, el juez ponente es Enrique Herrería Bonet y toma la decisión Joel Escudero Solís, Enrique Herrería Bonet y Alí Lozada Prado. Los accionantes son Ángel Salvador Maita Zapata, Mireya Pazmiño, Dina Maribel Farinango, Janet del Pilar Llano Gómez y José Fernando Cabascango Collaguazo. En lo sustancial, ¿qué es lo que dice? La Corte debe realizar un control de constitucionalidad únicamente en el supuesto de que la Asamblea Nacional se haya arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Es importante verlo, lo cual dice requiere un control previo automático obligatorio por parte de la magistratura constitucional. Bajo este enfoque, que esto lo repiten todos los 6 dictámenes, bajo este enfoque no le corresponde a la Corte Constitucional verificar la configuración material de la causa invocada ni de la motivación esgrimida por el presidente de la República en el decreto 741, pues el artículo 148 de la Constitución no le ha otorgado la atribución para el efecto. De los efectos se evidencia que la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna permite al pueblo soberano que arbitre con las discrepancias entre los principios del sistema democrático y legislativo mediante la elección de sus representantes por el resto del periodo de mandato. A ver, vamos a analizar la primera posición de la Corte. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte? Que ellos solamente les compete hacer el control de constitucionalidad respecto de la primera causal de muerte cruzada, que es en el caso de que la Asamblea Nacional se haya arrogado competencias, funciones que no le corresponden constitucionalmente. A ver, lo que dice la Constitución es que en el primer caso, evidentemente, está obligada la Corte, sin que le pida a nadie. Por favor, espero que me entiendan y lo voy a hablar más despacio. En el primer caso, son 3 casos. Primero vamos en un orden didáctico. Hay 3 casos de muerte cruzada. Arrogación de funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen de la Corte Constitucional. Primer caso. Segundo, obstrucción reiterada e injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y tercero, que es lo que aplicó Lazo, grave crisis política y conmoción interna. Lo que dice en este pronunciamiento de inadmisibilidad los 3 jueces de la Corte Constitucional es que solamente en el primer caso tenían que hacer un control previo. Claro, es cierto, tenían que hacer automáticamente y por mandato constitucional control previo del primer caso. Sin que nadie, ¿qué quiere decir esto? Que sin que nadie accione, sin que nadie le pida a la Corte Constitucional, la Corte tenía que de todas maneras emitir el dictamen de constitucionalidad. Pero, aquí viene el tema que espero que me entiendan. Respecto de los 2 casos que pudo haber actuado, que de hecho actuó Lazo, el caso de obstrucción reiterada e injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o en el caso de grave crisis política y conmoción interna, que es lo que aplicó precisamente Lazo en el decreto 741, según la Corte Constitucional, no tienen que hacer control de constitucionalidad porque es problema de Lazo que haya tomado esa decisión.
Entonces es una verdadera torpeza constitucional y voy a explicar por qué. Porque lo que dice la Constitución es que en el primer caso están obligados a hacer el dictamen previo, antes de. Eso se llama el ex ante, antes de, no es el ex post. Tienen que de cajón hacer el dictamen si el presidente Lasso se hubiera ido por la primera causal. Pero en las dos causales, a pedido de parte, que es el caso de las 6 solicitudes de inconstitucional, las 6 acciones de inconstitucional, la Corte tenía que pronunciarse ex post. Eso es lo que se llama en fecha posterior al decreto. Tenía que pronunciarse sobre la constitucionalidad de ese decreto, a pedido de parte. No se hagan los locos, no se hagan los vivos. Entonces, razonan de una manera para confundir a la gente. Como la Constitución dice que solamente tengo que hacer el control previo ante la primera causal, entonces no estoy obligado a hacerlas a las segundas. No están obligados a hacerlo en función de que la Constitución no les obliga directamente a hacerlo. Pero si alguien les pide el control el control posterior, ellos estaban obligados a hacerlo. Entonces, no vengan a tomarle del pelo al país diciendo que no le corresponde a la Corte Constitucional verificar la configuración material de la causal invocada, ni de la motivación esgrimida. Están haciendo prácticamente tabla rasa del artículo 76 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 76? Que las resoluciones de los poderes públicos, y el decreto es una resolución del poder público, en este caso el presidente, tiene que estar motivada. ¿Qué es la motivación? Que guarde conformidad entre las normas invocadas con los antecedentes de hecho. O sea, lo jurídico con lo fáctico. Entonces, o sea, no existe el artículo 76 para ellos. No existe para la Corte Constitucional. Y entonces, esto es grave que lo digan. Pero además dice que esta disolución de la Asamblea permite al pueblo soberano que arbitre sobre las discrepancias entre los principales órganos del sistema democrático, ejecutivo y legislativo, mediante la elección de sus representantes por el resto del periodo del mandato. Eso no dice la Constitución, porque la Constitución contempla la figura del juicio político. Y esto no tiene que ir a ser resuelto por las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo, no tienen que ser resueltas en una elección posterior. Tienen que ser resueltas, debieron ser resueltas en el juicio político. Porque a eso fue llevado el presidente Lasso, porque en esto quiero ser muy claro en lo que voy a decir. Lo que hizo la Corte Constitucional es algo sumamente grave, y me lo van a entender. Olvidémonos de Lasso. Olvidémonos. Doctor, sí. Doctor, con lo que ha hecho la Corte Constitucional, prácticamente ningún presidente podrá ser llevado a juicio político. O sea, por eso en medio de un juicio político, muerte cruzada, y la Corte le da el beneplácito. O sea, me está quitando el tema de la boca, y le agradezco, Jaime, porque usted es muy profundo en los temas. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Olvidémonos de Lasso, por eso decía, olvidémonos de Lasso. Olvidémonos de la actual, de la anterior, de la que fue hasta hace poquísimos días Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Declarar el estado de defunción a la figura jurídica del juicio político al presidente de la República. Figura jurídica que está contemplada no en la Constitución del 2008, sino en todas prácticamente las constituciones que el Ecuador ha dictado. Entonces, le acaban de mutilar a la Asamblea Nacional la posibilidad de fiscalizar, no a Lasso, sino a cualquier presidente de la República, porque están santificando que ante un proceso de fiscalización puede el presidente declarar la muerte cruzada y reírse del cuerpo del juicio político y dejarlo en el limbo, dejarlo en el aire. Y eso es lo que han consumado, sin darse cuenta de que son dos instituciones constitucionales, el juicio político por un lado y la muerte cruzada por otro. Pero la muerte cruzada no puede servir para crear impunidad en favor del presidente de turno, el que sea, en este caso es Lasso,
para de esa manera, como lo dice la Corte, que estas discrepancias, como que fueran unas discrepancias menores, lo cual es la estructura de corrupción que se creó en el gobierno de Lasso y las vinculaciones con la mafia del narcotráfico albanesa, que esto tiene que resolverlo el pueblo en una elección. ¿Y entonces dónde quedó la figura del juicio político? No quedó en ningún sitio. Entonces, esto es grave lo que acaba de pasar en el Ecuador. Y olvidémonos de Lasso. O sea, realmente la Corte Constitucional mató a la institución jurídica clave y básica del país, del juicio político eventual que le puede llevar a un presidente de la República. Porque está abierta la posibilidad de que siempre el presidente, aunque sea 10 segundos antes de la votación, pueda declarar una muerte cruzada y se va riendo del Ecuador, no de la Asamblea Nacional. Y entonces, que esto se resuelva con unas elecciones. Esto es gravísimo. Este mismo razonamiento viene en el caso de los accionantes Luis Esteban Torres Cobo y Ludvia Yesenia Guamaní Vázquez. Entonces, en donde dice que no corresponde a la Corte Constitucional verificar la configuración material de la causal invocada ni de la motivación escribida por el presidente en el decreto ejecutivo 741. Pues el artículo 148 de la Constitución no la habilita para ello. O sea, lo que hizo la Corte en todos los dictámenes, los 6, es negarse a analizar, porque no es que analizó y en base al análisis dijo, señores, no cabe, sino que se negó a analizar, porque dice que no lo pueden hacer, porque solamente están obligados a hacer el control previo, pero les pidieron pues, y tenían que hacer. ¿Cuándo actúa la Corte Constitucional en acciones de inconstitucionalidad? ¿Acaso que siempre le está diciendo la norma jurídica que en la norma tiene que constar cuándo actúan y cuándo no actúan? Eso no existe en la norma constitucional. Lo que existe es que si alguna persona presenta una acción de incumplimiento, una acción de inconstitucionalidad, sencillamente la Corte tiene que pronunciarse sobre el fondo de esa acción. Y no podía hacer la Corte lo que acaba de hacer, que es una auténtica barbaridad. Es realmente prácticamente hacerse popó en la Constitución del Ecuador. Esto es gravísimo. En el caso tercero, que tiene que ver con el accionante Javier Virgilio Saquicel Espinosa, es la misma cuestión. Es el mismo tipo de razonamiento. O sea, yo no me pronuncio porque solamente me pronuncio en lo que me dice la Constitución. Pero la Constitución lo que lo obliga a la Corte es nada más pronunciarse obligatoriamente, sin que le pida a nadie sobre la primera causal, pero sobre las otras dos causales. Si le pide a alguien, la Corte tenía que pronunciarse. Aquí no les dio la gana de pronunciarse, utilizando un sofisma. Sofisma es aquello que tiene la apariencia de verdad, pero que es una mentira. Entonces, con este sofisma se le crea al país que ha analizado con profundidad el tema. Y esto no es así. Entonces, luego dice en el próximo dictamen, donde la jueza ponente es Carmen Corral Ponce, sobre el accionante Jorge Sosa Mesa, dice en la parte, porque el razonamiento en todo es el mismo, pero aquí dice una cosa: cabe enfatizar que la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna es un mecanismo constitucional que tiene por objetivo conceder a la ciudadanía en su calidad de mandante la potestad de arbitrar los conflictos suscitados entre la función ejecutiva y legislativa a través del ejercicio democrático. Esto es falso, de falsedad absoluta. El mecanismo constitucional dice otra cosa, que la Asamblea Constitucional en un juicio político es la Asamblea la que puede tomar una decisión de ¿qué? De destituirlo al presidente de la República si tiene los votos necesarios que establece el artículo 129 de la Constitución. No que si hay una diferencia, porque esto no es una diferencia, acaso que estamos en un tema de que si tiene la razón el uno o el otro. Sencillamente que es la ciudadanía en calidad de mandante la que arbitre estos conflictos. La Constitución le da la potestad a la Asamblea Nacional de destituir al presidente, no de llevar este tema a nuevas elecciones. ¿Qué creen, que estamos en un país de imbéciles para que nos lancen semejantes dictámenes? Esto es terrible lo que acaban de aprobar, en este caso con la juez ponente Carmen Corral Ponce, avalada en este dictamen por Alejandro Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce y Daniela Salazar Marín. Esto es terrible. El juicio político lleva, si se tienen los votos, a la destitución y censura del presidente de la República, no a que si se tienen los votos,
entonces hay que ir a que esto lo resuelva el pueblo en una elección o en un proceso democrático. Esto es gravísimo, porque están con este sofisma intentando convencerlo al país de lo que no es. Luego, cuando vemos el dictamen que lo maneja Daniela Salazar Marín sobre las acciones que presentaron Alejandra Carnes Reyes, las acciones que presentaron Giovanni Atariguana, director del Partido Unidad Popular, Nelson Armando Erazo Hidalgo, presidente del Frente Popular, Isabel Vargas Torres, presidente de la Unión Nacional de Educadores, Neri Francisco Padilla, presidente de la Directiva Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Es la misma vaina, la misma vaina. O sea, que solamente pueden actuar en el primer caso con el control previo. O sea, esto es burlarse del Ecuador entero. Y finalmente el caso de los accionantes Carlos Alfredo Alvear, Ernesto Damián Pazmiño, Esteban Alejandro Falconi, Jonathan Roberto Aquinda, en donde el juez ponente Salí Lozada es la misma cuestión. Es la misma cuestión. En concreto, mi querido Jaime, lo que hizo la Corte Constitucional es burlarse del Ecuador entero, burlarse del derecho constitucional. Vuelvo a repetir, la Corte Constitucional estaba obligada, sin que nadie se lo pida, a emitir el dictamen previo antes de la primera causal de la muerte cruzada. Estaba obligado. Y la primera causal se refería al tema de que la Asamblea Nacional se haya arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Pero en las otras dos causales, perfectamente cualquier ciudadano podía presentar una acción de inconstitucionalidad. Podía presentarlo para que la Corte haga un control posterior. ¿A quién le toman del pelo? Y esto tenía que resolverse de esa manera. Pero además, existiendo el juicio político, no puede decir la Corte que como hay discrepancias, como que fuera un tema de que el uno dice una cosa y el otro otra, pero esto tiene que resolverlo. ¿Quién tenía que resolverlo? La Asamblea Nacional, pues, con la votación de las 2/3 partes. Ellos eran los únicos que les competía resolver este tema, no tirarlo a las elecciones diciendo que el ejercicio democrático para que ahí se resuelva. Señores jueces de la Corte Constitucional, le fallaron al Ecuador y demostraron que son nada más que una sucursal de Carondelet con ese dictamen írrito que acaban de dictar. Entonces es importante verlo, que están al servicio del presidente de la República. Y ya podemos ver lo que se puede venir con los proyectos, o no con los proyectos, con toda la intencionalidad que tiene el gobierno de instaurar un régimen económico en muchas de las materias. Incluso, ya vamos a ver, como a pretexto de reformas económicas, que es lo único que puede hacer el presidente Lasso, vamos a ver que va a entrar a la reforma laboral, que va a entrar al tema de meterle las manos al seguro social. Ya le metió en el tema de las zonas francas, creando un estado dentro de otro estado, porque habrán zonas del Ecuador donde no rija la ley ecuatoriana. O sea, entendamos a dónde nos quiere llevar el neoliberalismo. Entonces, doctor, todo esto es fruto de la Corte Constitucional. Dígame, Jaime. Doctor, bueno, el presidente decretó la muerte cruzada supuestamente porque había grave crisis política y conmoción interna en el Ecuador, pero en una entrevista que dio a la CNN, Lasso aseguró que frenó un plan macabro para tomar las instituciones a través de la Asamblea Nacional, viabilizar el retorno de Rafael Correa y que iban por él, luego por la Fiscal General del Estado, el Contralor y el Procurador. O sea, aquí hay un doble discurso de Guillermo Lasso, como siempre, estamos acostumbrados a escuchar una cosa y después nos dice otra. ¿Cómo leer esas declaraciones que ha hecho Lasso en varias oportunidades? Primero habla de la crisis interna y luego habla de un plan macabro. A ver, es fácil entender porque en la política y lógicas... Podemos escuchar, doctor. El artículo 148 de la Constitución es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el Contralor, por el Procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad
y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de 8 años de prisión. Entonces, un macabro plan desde la justicia. No, un macabro plan desde lo político. ¿Con el Consejo de Participación Ciudadana? Utilizando la Asamblea Nacional. Y eso es lo que hemos impedido al disolver la Asamblea Nacional. Bueno, ahí está el otro discurso de Lasso. A ver, vuelvo a repetir lo que dije, porque quiero que sea carne de los ecuatorianos que entiendan. La Asamblea Nacional tiene dos competencias básicas que es su razón de ser. Legislar, en donde incluso el presidente mete las manos en la legislación. Esto deberá cambiarse en una asamblea constituyente. Quitarle el poder omnímodo al presidente de turno, no me refiero a Lasso. El famoso papel de colegislador, o reducirlo a otro nivel. Porque pongamos el primer ejemplo de la legislación. La asamblea emite una ley, va donde el presidente para que le ponga el ejecutes. El presidente deshuesa esa ley y le hace un veto parcial y le cambia montonera de cosas. Y le devuelve a la asamblea y le dice, esto es mi criterio. Y si usted no me reúne las 2/3 partes de la votación, esto entra en vigencia. Es un poder descomunal, omnímodo y desproporcionado que tiene el presidente de la República para legislar. El presidente de turno, no me refiero a Lasso. Esto tendrá que analizarse. Porque la potestad de la Asamblea Nacional de legislar siempre se ve menoscabada. Vea lo que pasó con la Ley Orgánica de Comunicación. Le metió el veto parcial, no se juntaron los 92 votos y el presidente impuso su criterio y sacó la ley como le dio la regalada gana. Entonces, el papel de colegislador se extralimita, primera cosa. ¿Y cuál es la otra competencia que tiene la Asamblea Nacional? Que no le pueden quitar a la Asamblea Nacional, porque eso es parte de la carne, de la médula de la Asamblea Nacional, es la fiscalización. Entonces, ¿qué dice cuando el presidente dice que hay un macabro plan? Y espero que ya me quiten esa pantalla de ahí, porque nos está distrayendo más bien. ¿Qué es lo que dice? Que había un macabro plan para ir contra el procurador, contra el contralor, contra la fiscal. A ver un ratito. Contra el contralor. Tenemos un contralor subrogante desde el 2017. Pablo Ceri, después una mujer que no recuerdo el nombre, y después Carlos Riofrío, que fue un fiasco, y es un fiasco, pero además, ¿qué quieren? Que sigamos con Contralor General. Ya estamos 2023, ya se van a cumplir 6 años, 2017, 6 años de que Pablo Ceri supuestamente subrogó a Carlos Poli, lo cual no fue cierto porque él ya se le fue retirada la designación de subcontralor general y no podía, por mandato del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, subrogarlo al contralor Poli. Y después lo dejaron porque Moreno le dio la gana de mantenerlo inconstitucional e ilegítimamente, ilegalmente a Pablo Ceri. Y ahí fue todo el desmadre que pasó con la Contraloría. Y el actual es un fiasco, y voy a poner un ejemplo. 5 de noviembre del 2021. 5 de noviembre del 2021, ya en el gobierno de Lasso, y siendo Contralor Carlos Riofrío, subrogante, emite el informe del examen especial sobre el caso Flopec. Y de acuerdo a la normativa jurídica, tenía Flopec 90 días para implementar las recomendaciones, lo cual quería decir que al 5 de febrero de 2022, Flopec tenía que ya implementar las recomendaciones. La Contraloría no sabe si implementaron o no las recomendaciones de la Contraloría. Recién el 10 de abril del 2023, lo cual quiere decir a 14 meses, da una orden de trabajo en la Contraloría para que se verifique si se han cumplido o no las recomendaciones. Pregunta al pueblo ecuatoriano, ¿tenemos Contralor General? Tenemos. ¿Y qué quieren? ¿Que nos quedemos con este mamotreto de Contraloría? ¿Qué quieren? ¿Que nos quedemos? Tenemos el caso de la Fiscalía. Acaba de iniciar una indagación previa que solamente estaba esperando ver cómo se afianza hipotéticamente Lasso. Ya vamos a analizar eso. Cómo se afianza e inmediatamente lanzó una indagación previa en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que acaban de posesionarse y que fueron electos en las urnas, que no fueron electos por nadie a dedo. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? Que tenemos que aguantar esta estructura de poder que fue creada por Moreno, por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo,
y que fue mantenida por Lazo, que esto tiene que seguir funcionando. Tenemos que seguir funcionando con un Procurador General del Estado, el anterior y el actual, que justifican que no se ha hecho control de legalidad como lo manda el artículo 237 de la Constitución. No se ha hecho control de legalidad a los contratos de Amazonas Tankers con Flopec, porque supuestamente, según los procuradores, esto ya lo estaba haciendo la Contraloría. El que lo haga la Contraloría no le quita la competencia y la obligación de realizar el control de legalidad por mandato del artículo 237 de la Constitución. ¿Tenemos Procurador General del Estado o tenemos Procurador General del Estado que es una sucursal también del Presidente de la República? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que nos aguantemos con la estructura que dejó Trujillo? ¿Es lo que quieren? Entonces, todo esto hay que verlo. Pero además, recapitulemos para pasar al siguiente punto. Acabaron de matar a la institución del juicio político a cualquier presidente. A cualquier presidente, porque la Corte santificó que sencillamente se puede hacer un bypass a la institución del juicio político con el tema de la muerte cruzada. Entonces, descabezaron, quitaron la principal competencia que tiene la Asamblea Nacional de fiscalizar los actos del poder público y entre ellos, por mandato del artículo 129 de la Constitución, fiscalizar al presidente de la República. Eso es lo que hizo la Corte Constitucional, porque lo que hicieron es que el Ecuador a partir de ahora ya no tenga. El artículo 129 de la Constitución pasa a ser nada más que un artículo que esté escrito, pero que no se cumplirá nunca más. Pasó al limbo, no hay juicio político a ningún presidente. Se legalizó y se constitucionalizó la zapada, la viveza criolla mediante 6 dictámenes, donde se confirió un recurso, más que un recurso, se confirió una resolución de impunidad a favor de cualquier presidente, no solamente de Lazo. Y esto es gravísimo. Pero ¿qué consecuencias tenemos? ¿Cuál va a ser el uso y el abuso? Uso y abuso de esta muerte cruzada. Que en estos 6 meses, 5 meses para ser exactos, porque son desde ahora al 15 de octubre, que es donde se dará la segunda vuelta electoral, en el caso de que haya, porque si no, eso se acaba el 28 de agosto, me parece, y será menos. Pero el presidente meterá los proyectos de ley urgente en materia económica, de urgencia en materia económica, que le dé la regalada gana. Y aquellos que estuvieron de acuerdo y aplaudieron la muerte cruzada, tendrán que responsabilizarse por sus dichos cuando veamos las leyes que, con la venia de esta Corte Constitucional que responde a Carondelet, se vayan aprobando en este periodo. Y después, para derogarlas va a ser un verdadero problema, pese a que lo considera la Constitución que eso se puede derogar. Pero va a ser un verdadero problema. Entonces tendrán que responder los que pensaron que esto es favorable para el país, esta muerte cruzada. O sea, es favorable para el país 2 cosas. Pregunta, que le hayan dejado al Ecuador sin la posibilidad de ejecutar el juicio político contra un presidente de la República, no el actual, sino el que venga, y no solamente el que sea electo ahora, sino el subsiguiente y el de más allá. ¿Será que eso es positivo para el país? Y será positivo para el país todo lo que abusarán en estos días y a futuro con el tema de los decretos ley de emergencia en materia económica. Entonces esto es grave, Doctor, con lo que estamos viendo, ¿no? Con lo que ha empezado la fiscal general del Estado, una indagación previa con los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, también allanamiento al Consejo de la Judicatura, esto como que estamos viendo que se vendrá tal vez una persecución política en estos 6 meses que va a estar gobernando vía decreto Guillermo Lazo. Desde luego, porque tendrán que hacer un show político para de alguna manera venderle al pueblo ecuatoriano, invertir los papeles. Los corruptos comenzarán a hablar de los corruptos que han sido los que han estado en contra de Lazo. Entonces, a ver cómo hay una competencia, un circo en el Ecuador, que es lo que se avecina. Pero falta el CNE, ¿ah? Falta el CNE. Sí, pero aquí viene un tema. Vamos a una elección. En esto no medita la Corte Constitucional. ¿Qué van a meditar? Y ellos creen que están haciendo bien para el país cuando ellos nada más que están atendiendo las órdenes y los dictados de la Presidencia de la República. Que viene bien decir lo que voy a decir. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los políticos especialmente
hoy de mañana, por ejemplo, escuchamos a la directora de revista Vistazo, Patricia Tupiñán, en Ecuavisa, cuando no, en donde se excedieron, porque es increíble cómo han hecho de los medios de comunicación tradicionales la plataforma de defensa de Lasso y de su gobierno y del neoliberalismo, que lo hacen ya de manera desembosada y sin vergüenza. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que le han vendido al pueblo ecuatoriano? Es la siguiente: qué generoso que ha sido Lasso, que renunció a no ejercer el poder durante 24 meses y solamente los va a ejercer durante 6 meses, dicen ellos que son 5 meses. A ver, eso no es así. No es generoso Lasso. Lo que pasa es que Lasso evitó que lo destituyan y lo censuren, que es una vergüenza para un funcionario, peor para un presidente de la República con todas las consecuencias que ello trae. Evitó eso. Entonces, no es que generosamente ha hecho este regalo al pueblo ecuatoriano de ceder parte de su mandato. Él no cedió nada porque él debía haberse ido el día de mañana, sábado 20 de mayo. Mañana, 20 de mayo, creo que es, o 21 mañana. Mañana es 20 de mayo. Mañana era el juicio. Mañana debió darse la votación de la censura y destitución de Lasso. Entonces, ¿qué nos regaló? Si él tenía que irse mañana, sábado 20 de mayo, tenía que irse a la casa. Y la mejor muestra y prueba de que él estaba destituido, él en el fondo es un presidente destituido, es lo siguiente, que decretó la muerte cruzada porque él sabía que no pudo comprar los votos necesarios para justificar que no lo iban a destituir. Entonces no tuvo otro remedio, y la prueba de esto es una. Miren esto: el presidente compareció a la Asamblea Nacional después de la participación de los asambleístas interpelantes. Entra Lasso y presenta sus descargos. Después intervienen los interpelantes y Lasso tenía que volverse a presentar porque tenía que hacer la dúplica de la réplica. Y ya no se presentó. Estaba derrotado porque vio que no tenía los votos y vio que la contundencia de lo que se esgrimió en contra de él era insalvable y decreta la muerte cruzada. Doctor, entonces, ¿no tenía los votos? ¿O muchos se cotizaron con ese voto que dieron para la continuidad del juicio? Ya se cansó. A ver, 104 asambleístas son los que aprobaron el informe de la Comisión Ocasional. En estricta lógica, tenían que haber visto los mismos 104 votos para la continuidad del juicio y para la censura. Pero comenzaron a desgranarse del grupo de los 104 una cantidad de asambleístas que aprobaron el informe de la Comisión Ocasional y que el informe de la Comisión Ocasional recomendaba el juicio político al presidente de la República. Que ellos lo sabían, que no se hagan los pendejos. Y en esa lista están ellos. Y de pronto comenzaron a salir a los medios a decir cosas contrarias, cuando ellos firmaron y aprobaron el informe de la Comisión Ocasional. Entonces, ahí se abrió el mercado de pases, como en el fútbol, se abrió el mercado de pases. Subieron... A ver a quién captan y a quién no captan. Subieron los bonos. Qué pena, se quedaron con los chudos hechos. ¿Cuántos ya tenían hasta el... Pero al día siguiente que el presidente, no, el mismo día que el presidente decreta la muerte cruzada, un grupo de asambleístas de Pachacutic, liderados por el doctor Ricardo Vanegas, fueron a Carondelet. ¿A qué fueron esos asambleístas? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Ese grupo es precisamente uno de los grupos que más perdió. Son 11 legisladores que para colmo de todo y para el mal de ellos, qué pena, justo el mismo día que se iba a dar la muerte cruzada, ellos lanzan un comunicado que ya no lo pueden retirar, que está publicado, en donde ya no cabe duda de qué lado estaban, ya no cabe ninguna especulación, porque todavía se podía especular si alguno de ellos, menos Ricardo Vanegas, menos Guadalupe Llori, que además fueron a recibirlo a Lasso para que entre a la Asamblea Nacional. Ahí están las imágenes. Se podía pensar que algún otro podía salirse de este grupo y plegar al grupo de los que estaban por la censura de Lasso. Pero ellos lanzan un comunicado donde dice: no daremos nuestro voto
para que dos sectores políticos históricamente conocidos por ser vendepatrias se tomen todos los poderes del Estado e inicien una persecución a todos los que intentemos contradecir sus caprichos. O sea, no daremos nuestro voto. O sea, conocidos y develados los verdaderos intereses del juicio político en contra del presidente Lasso, manifestamos al pueblo lo siguiente. Y entonces, ¿quiénes firman? 11 que pasaron a la historia y que el pueblo no los va a poder olvidar, ni los debe olvidar. Gisela Molina, Mario Ruiz, Edgar Quesada, Ricardo Vanegas, Guadalupe Llori, Rafael Lucero, Jessica Castillo, Cristian Yucailla, Rosa Cerda, Efrén Calapucha, Sofía Sánchez. Ahí tienen la lista de los 11. Doctor. De los 11 que plegaron a Carondelet, dígame. Pero ni siquiera los recibió, pues, el presidente. ¿Pero para qué los va a recibir si ya tenía la muerte cruzada en la mano? Y entonces aquí. O sea, todo se quedó en ofrecimientos. Se quedaron listos para recibir algún tipo de agrado. Decía Luis Almeida ayer aquí en este programa que iban por la segunda parte. Claro, pero mira lo que dice Mario Ruiz. Cuando ya se enteran de la muerte cruzada, dijo que si es necesario enfrentarán la dictadura de Lasso. Mario Ruiz, que firmaste esto a favor de Lasso y ahora enfrentas la dictadura de Lasso, ¿a quién le vas a convencer? ¿Al Ecuador le vas a convencer de que ahora estás en contra de la dictadura de Lasso? Cuando estuvieron felices dándole todo el apoyo a Lasso. Y entonces viene este tema. Y Santi, esto es importante, Santi aclara que para las próximas elecciones de presidente tiene varios candidatos. El primero no le creo, que es Issa, Leonidas Issa. ¿Por qué razón? Porque ellos son enemigos de Issa. Issa no tiene no tiene ninguna opción frente a Pachacuti, a este grupo, desde luego. Dice Darwin Pereira, Cecilia Velázquez, la de a mí me dan un ministerio completo, nada. Cecilia Velázquez, próxima, una de las opcionadas para ser candidata a presidente de la República, tal vez en binomio con Rosa Cerda, la que dijo, si roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas. Entonces estos se quemaron. Cuando tú me preguntas sobre esta gente, se quemaron. Como se quemó una cantidad de gente que también estuvieron bailando a favor de Lasso y que ahora dicen que están listos para las candidaturas, como son Alejandro Jaramillo y el otro que es Dalton Basigalupo, que estuvieron absolutamente entregados a Lasso. Entonces, qué bueno que pasó todo esto desde el punto de vista de la política, no de las repercusiones que tiene la muerte cruzada en el ámbito constitucional y de los decretos leyes de urgencia económica que dije, sino en la parte correspondiente a que se sacaron una careta a mucha gente y que no van a poderse poner otra careta. Doctor, entonces, ¿con qué cara van a pedir el voto a sus provincias? Estos asambleístas que traicionaron a sus electores. No van a poderlo hacer, pero además están absolutamente divididos, porque, a ver, analicemos, son 23 asambleístas, o eran 23 asambleístas de Pachacuti, 12 a favor del juicio político, 11 en contra no del juicio político, 12 a favor de la censura de Lasso y 11 a favor de la absolución de Lasso. Entonces tenemos 2 Pachacutis partidos en la mitad, con el problema que tienen ellos de que pusieron en tela de duda la elección de Churuchumbi, y van a tener que ir a nuevas elecciones, se van a matar. No olvidemos que Cecilia Velázquez, para vergüenza de ese grupo, obtuvo 289 votos en ese proceso de competencia por asumir la dirección nacional de Pachacuti. O sea, no les dio vergüenza y la mantuvieron como candidata. ¿De qué Pachacuti que estamos hablando? ¿De la Mashua? ¿Del no robes? ¿Del no te corrompas? ¿Ese es el Pachacuti o es todo lo contrario? Entonces esto es grave y esto van a tener que asumir ese cuenta. Ahí tenemos 2 grupos. Tenemos un tercer grupo que es ISA, que es un tercer grupo en donde nadie quiere pregar allá y prácticamente se han declarado rebeldes respecto de la CONAIE. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener autonomía para negociar, pues. ¿Cómo van a atender una orden de Leonidas Issa? Voten de esta manera o voten de esta otra manera. Si es la oportunidad de negociar, pues. Que eso explica por qué es que les apesta a Leonidas Issa, porque Leonidas Issa le está diciendo voten de esta manera, como fue por ejemplo en el caso del juicio político a Freddy Carrión. Voten de esta manera
pero hicieron todo lo contrario. Y hicieron todo lo contrario en un caso grave. ¿Cuál fue el caso grave? El caso grave de que Freddy Carrió los defendió con el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, los defendió de los atropellos por los temas de las protestas de octubre del 2019. Y le pagaron de esa manera a Freddy Carrión, lo cual demuestra que no te puedes acercar a esos grupos, porque no te pagan bien cuando haces algo por ellos. Pero tienes otro más, un cuarto invitado dentro del movimiento indígena, que es Yacu Pérez. Yacu Pérez, que anuncia como grandes hombres al lado de él, los que estuvieron de alguna manera vinculados al gobierno de Moreno, en las comisiones, algunos en las comisiones de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Cuando se tomaron la Corte Nacional de Justicia y defenestraron a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia, y la Corte Constitucional llegó a decir que eso era inconstitucional porque afectó a la seguridad jurídica, pero no ordenó que vuelvan a sus cargos. ¿Qué sirvió ese dictamen de la Corte Constitucional? De que fue inconstitucional la salida de los jueces de la Corte, si no se reparó eso diciéndoles, más que crearle la expectativa de indemnización pecuniaria, decirles ustedes vuelven al cargo. Entonces, ¿qué es la Corte Constitucional? Alcahuete de toda la metida de mano que le hicieron a la Corte Nacional de Justicia para tener una corte propia, y sale Lazo que se quieren tomar los poderes del Estado, cuando los poderes del Estado se tomaron con Moreno y con el mismo Lazo. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Entonces, ahí tenemos un Yacu Pérez que vive en la luna, vive en la luna. O sea, es ecologismo que no tiene piso, que no tiene piso. Voy a poner un ejemplo. No explotemos petróleo. ¿Y con qué vamos a inflar de dólares el presupuesto del Estado de alguna manera hasta para poder importar combustibles? ¿De dónde sacamos dinero? ¿De dónde sacamos? Además, nos hacen creer que la contaminación ambiental se da porque explotemos petróleo. No. La contaminación ambiental es cuando tú, Jaime, o yo, o cualquier persona, en donde esté en el Ecuador, sea en Macará, sea en Tulcán, sea en Manabí, donde sea, prende un carro, prende un motor. No en el Yasuní. Entonces, ¿qué tenemos con Yacu Pérez? Un hombre que no entiende las cosas y que nos puede llevar a un barranco. Y que incluso llegó a decir una barbaridad que fue esta. Los 1.500 millones de dólares de la refinería del Pacífico se hicieron humo. O sea, que diga que hubo algún grado de corrupción que es discutible y que tendrán que demostrarlo ante los tribunales. Pero no puede decir que se hicieron humo. O sea, para Yacu Pérez es tan obnubilado que se hicieron humo, entonces el acueducto La Esperanza, que el día de hoy, mientras estamos hablando tú, Jaime y yo, está dando agua a los 3 cantones de Manabí. Eso se hizo humo también. Que eso fue plata de los 1.500 millones de dólares invertidos en la refinería del Pacífico. Se hicieron agua a los campamentos, se hicieron agua las vías de acceso, se hicieron agua el aplanamiento, que no es un aplanamiento de meter un tractor y se acabó, es un aplanamiento para sostener una infraestructura pesadísima que es la refinación y la petroquímica, y adicionalmente el pago de licenciamientos a 4 empresas de primer nivel del mundo, que son UOP Process de Estados Unidos, Foster Wheeler de Estados Unidos, el grupo Lindel de Alemania y la empresa Axis, me parece que se llama, de Francia. Entonces, eso se hizo humo. Tenemos un Yacu Pérez que anda en la luna, pero además, doctor, cambiado de nombre, Carlitos Pérez te llamas, no te llamas doctor Yacu. Déjame terminar un ratito la idea, para darle a entender de que es un indígena puro, y el apellido te puedes raspar. Pérez es un apellido indígena, es un apellido judío. Entonces, ya dejen de tomarle el pelo al Ecuador. Entonces ahí tenemos un movimiento indígena hecho pedazos, y que no tienen por norte la defensa de los intereses del país, sino intereses particulares de grupillos que se han formado dentro de ellos y que defienden valores y o temas étnicos más que temas de interés nacional. Entonces ahí tenemos un tema. Dime, Jaime. Doctor, con respecto a lo que usted estaba tocando, el tema de la refinería del Pacífico, han hecho una campaña despiadada desde los grandes medios de comunicación diciendo que el dinero se hizo humo y que no se gastó el dinero que se invirtió ahí en esa refinería. ¿Por qué tratan de tirarle lodo con ventilador a este proyecto, que era un proyecto interesante, que lamentablemente no se pudo cumplir porque vino Moreno y prácticamente no siguió con el proyecto, y ahora Guillermo Lasso está pensando en otro proyecto? A ver, no era que era interesante el proyecto,
era imprescindible, porque el Ecuador, esto es elemental que me entiendan, no puede ser que tengamos petróleo y que exportemos petróleo y que el 75% de los combustibles importemos. O sea, con el desgrane y el costo altísimo para el erario nacional de esta operación, lo lógico es que nuestro petróleo sea refinado en el Ecuador. Eso es obvio, eso no admite discusión. Pero ¿no será que el negociado o el negocio esté en la compra, en la venta de hidrocarburos, de petróleo y en la compra-venta de combustibles? Entonces no quieren dejar en la teta de esos negocios y por eso no les importa la patria ni el país y no les importa dejar a medio hacer un proyecto y le convencen al Ecuador, a este Ecuador que es susceptible de que le tomen del pelo 1 y 1000 veces, de que era mejor dejar archivado ese proyecto. Si esto era un proyecto de autonomía, de autosuficiencia energética en el Ecuador, ¿acaso la Constitución de la República, que es mandatoria, en 3 de sus artículos habla de que el Ecuador tiene que alcanzar soberanía energética? ¿Qué soberanía energética? No depender de afuera, procesar nuestros hidrocarburos, tener nuestros combustibles. Y se hicieron lodo, lo que necesita el Ecuador, convenciéndolo de que esto no se debe hacer, de que esto no sirve, de que no sé qué y no sé cuánto. Cuando tenían que... No hay una Contraloría General del Estado. Voy a poner un ejemplo, un Contralor General del Estado. Vamos a poner un ejemplo. Lo llama a las actuales autoridades y a las autoridades de los últimos, ¿cuántos serían? 6 años, 2017 al 2023. Vamos a poner un ejemplo, yo Contralor General del Estado. No estoy palanqueándome ningún cargo por si acaso. Los llamo a todos los que han actuado en estos 6 años, en el Ministerio de Energía y en Petroecuador. Les digo, vengan para acá. Me van a informar ustedes por qué no se ha continuado con el proyecto de la refinería del Pacífico. Primera cosa. Segunda, conocen, porque deben conocerlo. Si ellos no conocen, entonces ya, ¿quién conoce? Conoce auditoría que se hizo sobre el proyecto de la refinería del Pacífico, que lo hizo una empresa internacional, con bombos y platillos en la época en que decían que el PNUD los hizo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD no hizo esas auditorías, sirvió de puente para que se contrate una empresa privada internacional, hizo esa auditoría y le entregó a fines del 2018 a Petroecuador. ¿Conocen este informe? Sí. ¿Qué dice este informe? ¿Que hay que cerrar la refinería del Pacífico? No, no dice. Muéstreme dónde dice que hay que cerrar. Ustedes me dicen que hay que cerrar y ustedes se van tranquilitos, duerman en la casa y no pasa nada. Pero si el informe dice que hay que redireccionar el proyecto, como lo dice el informe, y que hay que redireccionarlo para que el Ecuador deje de importar combustibles, entonces ustedes me responden por haber votado ese proyecto durante todo este tiempo. Porque primero me tienen que responder por lo que se pagó en este informe de consultoría. ¿Por qué? Porque no se puede pagar para que cojan el informe y no lo ejecuten. Entonces, ¿qué? O sea, les valió un comino, esto sirvió solamente para hacer un escándalo. Pero, ¿dónde está la continuidad de ese proyecto? ¿Y qué responsabilidad tiene el Contralor ahí? El Contralor omitió su deber, debía haber establecido las responsabilidades, en este caso, civiles, culposas y penales. Porque aquí se están distrayendo 1.500 Estamos hablando de Celi dólares. Y el encargado de no ahora. No solo de Celi, sino hasta estos son responsabilidades que se ejecutan en el tiempo. No solamente Celi, sino todos los que no han actuado defendiendo el interés nacional. Todos. El día de hoy podía el Contralor General de Estado llamar a las autoridades y decir, explíqueme qué está pasando con la refinería del Pacífico. Y si no, ahí les va un examen especial, pero un examen especial bien hecho por gente competente, gente que no coma cuentos y les diga, señores, primero los grosso por el monto de la contratación con la empresa auditora. Y segundo, les responden por todo lo que el Ecuador ha dejado de recibir al no tener un proyecto de esta naturaleza, porque nos hemos desangrado internacionalmente comprando combustibles y no teniendo un proyecto que le dé autosustentabilidad al Ecuador en materia de producción de combustibles. Y le saco el aire. Entonces, ¿tenemos Contraloría? No tenemos Contraloría. No tenemos Contraloría. Pero te contesté la pregunta. ¿Cuál otra pregunta tienes? Porque Doctor, tengo muchos temas que... ¿Esto lo hicieron tal vez por echar abajo el proyecto que era del expresidente Rafael Correa por la bronca política? ¿O qué? Eso es posible y es no posible. Lo único que es demostrable
es que el Ecuador sigue desangrándose importando combustibles y alguien se tiene que estar beneficiando de la importación de combustibles porque es el acto de la simplonada más grande que hay en el Ecuador. No podemos exportar un producto para importar el mismo producto con valor agregado. Eso es una torpeza. Eso es una torpeza. Entonces, el que diga que no procede la refinería del Pacífico o el que diga que a la vuelta de la esquina, ya está la solución energética para el Ecuador, es un torpe, es un mentecato, es una persona que no conoce de energía. Porque nos vienen diciendo desde hace algún tiempo que la solución de la transición energética está para mañana. La transición energética no ha podido realizarla ningún país en el mundo. Peor el Ecuador, que es altamente dependiente de los combustibles fósiles y de los hidrocarburos, en más o menos un 88-87%. ¿Hemos podido cambiar la matriz energética? No. Nos tomaron del pelo en algún tiempo diciendo que ya se ha cambiado la matriz energética, sin contarle al Ecuador que ese cambio era en la matriz eléctrica, que es una parte de la matriz energética, y que tampoco se cambió toda la matriz eléctrica, sino más o menos en un 70% del cambio de la matriz eléctrica, porque seguimos dependiendo de las centrales térmicas que funcionan en base a crudo o en función de diésel. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida, que tengamos tanta gente que no trabaja para el interés nacional? Por eso te decía, Jaime, lo único demostrable en esto es que el Ecuador no el Ecuador, los que están al frente de los sectores de energía, están muy contentos con que el Ecuador haga la trastada de importar combustibles y de vender petróleo, en perjuicio del Ecuador. Y ahí tienen que haber beneficios en esta operación, que se cortarían cuando el Ecuador tome una decisión y diga se acabó la importación de combustibles. Porque aquí quiero decir una cosa, a ver, imaginémonos esto, Jaime. Digamos que tenemos la nueva refinería y producimos los combustibles. Entonces viene la pregunta, ¿dónde habría la posibilidad de que alguien, intermediario, broker, negociante, lobista, se beneficie de algún contrato del Estado en importación de combustibles? No habría. Porque no le pueden decir a Petroecuador, mándate un chequecito porque estoy necesitando tanto. Petroecuador va a decir, ¿cómo te mando un cheque? Pero si hay contratitos de compra-venta de combustibles, entonces hay la posibilidad. Voy a poner otro ejemplo para que me entienda el pueblo, que es lo más importante. Petroecuador tiene campos petroleros en producción, con reservas probadas. O sea, que se sabe que ahí hay petróleo, o sea, no hay duda. Pero si sigue Petroecuador en manos de Petroecuador estos campos, no puede el gobierno de turno, el que sea, no estoy hablando de ninguno en particular, decirle a Petroecuador, mándate un chequecito a Petroecuador por los campos que estás operando. Va a decir, ¿cómo te va a mandar un cheque? Yo pago por servicios, por obras, por bienes, pero no te va a mandar un cheque. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Privaticemos. Entonces, a las empresas que participen, sí les puedo pedir un cariñito. Esa es la razón de la privatización, pues. Es la razón de que no tengamos refinería del Pacífico. Entonces, entendamos lo que pasa en el Ecuador. Y esa es la verdadera trama de la corrupción. El tema de Flopec. El tema de Flopec es sencillo, lo voy a plantear muy claramente. Flopec tiene el monopolio de derecho de que tiene a su cargo la transportación de petróleo y la importación de combustibles. Si Flopec tuviera todos los barcos, no habría la menor posibilidad de un chanchullo. Claro. No habría. Porque no van a contratar. No, Hernán Luque Lecaro dijera, ¿cómo me consigo un billetito de Flopec? No hay cómo. Flopec tiene todos los buques. ¿Cuándo hay la posibilidad del negocio o del negociado? Cuando Flopec no tiene todos los buques. Cuando tiene que contratar buques, contratar fletamento de otros buques. Entonces, ahí hay la posibilidad de que algo suceda. Entendamos lo que pasó en Flopec, pues. Por eso está ahí Amazonas Tankers. Y Amazonas Tankers y Andes Antes Tankers. Y Amazonas Tankers hasta el día de hoy, 20 de mayo, 19 de mayo de 2023, sigue trabajando, sabiendo que hay perjuicio al Estado ecuatoriano. Entonces, ahí está el kit, pues. Si está una empresa donde debería estar el sector público, entonces hay la posibilidad de decir, y cáete con algo. Claro. Eso es lo que decía, que es una mina de oro, no decía, pues, Hernán Luque Lecaro. Ahí está la mina de oro, pues. ¿Cuándo? Cuando se privatizan las cosas. ¿Y cuál es el recetario de todos los días de estos gobiernos? Privatizar, porque allí
caen los beneficios. Entendamos, no dejemos de ser tan ilusos. Dime cualquier otro tema, porque yo tengo Doctor, también temas que tratar. Vamos con el siguiente. A ver, dice el presidente que ha escogido gobernar 6 meses en el purgatorio en lugar de 2 años en el infierno. O sea que en estos 6 meses, ya lo anunció también su ministro de Economía, que van a hacer lo que tenían planificado hacer en 2 años, en 6 meses. ¿Qué es lo que podría hacer este gobierno en los próximos 6 meses que tendrá todavía para estar en el poder? A ver, cambiemos el razonamiento porque es un razonamiento equívoco. El infierno lo tenía mañana, sábado 20 de mayo, y lo cambió con un purgatorio que él dice que no es purgatorio porque va a dejar posicionado adecuadamente a la empresa nacional y transnacional, no las empresas que responden al interés nacional. Los va a dejar posicionando de aquí, no a 6 meses, sino a 5 meses. Y es posible que en menos tiempo, porque puede haber una sola vuelta electoral y entonces sería para fines de agosto. Entonces, no hay tal infierno. El infierno era este sábado y trató de salirse de las llamas del infierno con la complicidad de la Corte Constitucional, porque este sábado, o sea, el día de mañana, 20 de mayo, él debió ya ser restituido. Y la prueba de que debió y de que iba a ser restituido es que dictó la muerte cruzada. Porque si él tenía la seguridad de que no tenían los votos para la muerte cruzada, él sencillamente se quedaba y se reía de la asamblea y decía, aquí estoy, y no me sancionaron, no me destituyeron y aquí estoy. Así es que el pueblo ecuatoriano confía en mí que sigo. Entonces, ¿por qué no lo pudo hacer? Porque si alguien sabe que no tuvo los votos suficientes para parar la destitución es él, que es la razón de ser de la muerte cruzada. Ese es el tema. Si no, ¿por qué la decretó? Porque estaba caído. El infierno es este sábado. No es lo que dice que el infierno. O sea, dejemos de creer sofismas o cuestiones falsas. Este es el tema fundamental de lo que sucedió políticamente. Doctor, ahora sí voy a pedirle que usted nos ayude con los likes, porque hay pocos likes. A ver si se activan. A ver, mis amigos, tengan la bondad es fácil ver, métanse a Teleamazonas y métanse a Ecoavisa, para poner un ejemplo nada más, métanse al Comercio, también al Diario del Comercio, hay otros diarios, pero métanse a esos dos. Y analicen porque ahí están colgadas las entrevistas en Contacto Directo y las entrevistas en Teleamazonas. Métanse a decir, a ver, ¿cuáles son los entrevistados del día viernes de este día por Contacto Directo y cuáles por Teleamazonas? Y van a darse cuenta que están siendo entrevistados solamente aquellos que le están camuflando, le están maquillando la verdad y confundiendo a la gente, que son gente vinculada a los intereses políticos y económicos de este gobierno. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿esto quieren ustedes? ¿Esto quieren? Quieren llegar a una situación donde no reciban ningún input, ninguna información que les pueda nutrir de una versión diferente de la que es la verdad oficial, que la meten a través de esos canales, que no son más que órganos oficiales de los gobiernos de turno cuando son de derecha neoliberal. Entonces, ¿qué tienen como contrapeso? Los medios digitales, y entre ellos Ecuador en Directo. Entonces, el ecuatoriano tiene que sacudirse un poquito, sacudirse, no llorar sobre la leche derramada y entender cómo tiene que articularse en una sociedad para construir un nuevo país, una patria diferente. Y para eso hay que apoyar a los medios digitales, hay que apoyar. ¿Qué les cuesta los likes? ¿Les estorbe los dedos? ¿O creen que se van a comprometer o van a perder algo? Y adicionalmente, no solo eso, sino que en el caso hipotético que decidan, como deberían hacerlo, contribuir a que funcionen este tipo de medios. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? O sea, quieren todo cosechar sin sembrar, sin esforzarse, sin renunciar a algo, sin contribuir de alguna manera para tener por lo menos una prensa diferente, plural, libre, diferente, para poderse enterar lo que está pasando. Entonces, reaccionen, queridos amigos. No estoy pidiendo nada para mí en lo personal, pero tras de esta pantalla hay un medio de comunicación que está integrado no solo por una persona, por un equipo que tiene que hacer todo el trabajo de conexión, de difusión y etc. cosas, y que tienen que alquilar locales, que tienen que pagar luz, que tienen que pagar teléfono, agua y etc. cosas. ¿De qué estamos hablando?
Entonces no puede ser que cada vez se les tenga que pedir. Entonces, a ver si reaccionan y entienden que tiene que haber un compromiso. Los medios tradicionales no le piden, porque ellos saben cómo recuperan todo lo que ellos invierten en este tipo de medios de comunicación, porque son parte del poder económico y político y siempre están beneficiándose de aquello que les puede generar ingentes recursos, y que los reciben no a través del medio, sino a través del lobby que hacen con diferentes empresas. Así es que manifiéstense de una manera diferente. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo analizar la posición de las Fuerzas Armadas frente a los hechos que se han dado esta semana después del decreto de muerte cruzada que firmó el presidente? Ellos también se pronunciaron. ¿Usted escuchó ese pronunciamiento? Todos los he escuchado. A ver, las Fuerzas Armadas, antes de que se conozca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya se pronunciaron de que el decreto era constitucional, cuando las Fuerzas Armadas no tienen esa competencia. Entonces ya dijeron, no, es que es un decreto constitucional y lo haremos ejecutar. Y estamos aquí para que eso se ejecute. Entonces viene un tema. A ver, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el rol? El rol de las Fuerzas Armadas, como lo dice la Constitución, es defender la soberanía y la integridad territorial. Entonces vamos a analizar de manera didáctica, porque de lo que se trata no es de hablar difícil ni utilizar palabras rebuscadas, sino decir la soberanía. ¿Cómo se expresa la soberanía? Para entender qué es lo que tienen que defender las Fuerzas Armadas. Tiene dos ámbitos de realización, en el campo interno y en el campo externo. En el campo interno es la supremacía del Estado, no de la función ejecutiva, no del presidente. No entienden los militares, no entienden los militares. Es la supremacía del Estado frente a los particulares respecto de su accionar, porque la institución política y administrativa que nos cobija a todos los ecuatorianos es el Estado. Cualquiera que es el Estado como organización política. No es la defensa del jefe de Estado, como se dice, no es la defensa de Lazo o del presidente de turno. Esa no es la función de las Fuerzas Armadas. Primera cosa. Segunda, en el ámbito externo, la soberanía se expresa en evitar la injerencia externa, generalmente a través de incursiones armadas, tema de narcotráfico, o qué sé yo, como sucedió en años pasados, temas de enfrentamientos militares con el Perú. Esa es la función de Fuerzas Armadas. Esa es. No es defender al jefe de Estado, es darle protección al Estado, y el Estado no es el presidente. Porque si el Estado es el presidente, entonces estamos volviendo a la época de la época de los reyes de Francia, cuando uno de ellos dijo hace muchísimos años, antes de la Revolución Francesa, y le costó el cargo de monarca, cuando dijo: el Estado soy yo. Aquí no es el Estado el presidente, y esto no entiende las Fuerzas Armadas. No entiende las Fuerzas Armadas. Entonces, dejen de hacerse los ágiles, dejen de hacerse los sirvientes, y entiendan cuál es su rol. Su rol es mucho más alto, más digno. No es cuidarle lo que le pueda pasar al presidente o no le pueda pasar al presidente. Ellos tienen que darle protección tanto a la Asamblea, cuanto a la función judicial, cuanto a la función de transparencia y control social, a la función electoral y a la función ejecutiva del Estado. Eso, no darle protección al presidente de la República. Entonces, este es el momento donde ellos se confunden totalmente. Entonces, muy mal visto, y nos hacen ver como que ellos son los árbitros de la constitucionalidad, de la democracia en el Ecuador. No, señor, hay que hacerles entender el papel noble que tienen, que es el ser obedientes y no deliberantes, el saberse mantener en su sitio, lo cual no quiere decir que no puedan recibir determinadas órdenes, pero no salir a hacer ese aspaviento, como quien diciendo al pueblo: aquí estamos, y si pasa algo saldremos con nuestras armas. No, señor. Yo les invito a que lean. Primero, un tema que es importante ver. Estamos viviendo este momento la declaratoria de una muerte cruzada de manera inconstitucional. Pero no hay un estado de excepción. ¿En qué momento el presidente ha decretado un estado de excepción? No hay estado de excepción. ¿Y por qué están movilizadas las Fuerzas Armadas? O sea, que se pueden movilizar porque les llaman al teléfono. ¿Por qué están movilizadas?
Ahí está la prueba de que se están extralimitando. ¿Por qué están movilizadas? Si no hay estado de excepción, no se ha decretado el estado de excepción. Y la Corte Constitucional, espero que no se olvide, que tiene varios dictámenes diciendo que las Fuerzas Armadas solamente pueden movilizarse en estado de excepción. ¿Y por qué están movilizadas? Ahí está la pregunta. ¿Qué son? Una fuerza que de alguna manera responde a los intereses del gobernante de turno, del gobernante del Ejecutivo. Entonces no están entendiendo qué es el Estado y qué es la separación de las funciones del Estado, para entender que el Estado no es el presidente de la República. Entonces ahí tienes un tema sobre Fuerzas Armadas. Doctor, pero la Corte Constitucional, con todo lo que estamos viendo, creo que no va a hacer nada, casi que nada. Este presidente va a tener, como quien dice, luz verde para hacer lo que quiera. Desde mi criterio, yo pienso que, e incluso hará lo que no pudo hacer durante el tiempo que tuvo a la Asamblea, que de alguna manera lo fiscalizaba, lo que no pudo tal vez vender el Banco del Pacífico. En los próximos días seguramente estarán anunciando que ya tienen un cliente para venderle el Banco del Pacífico. Y así las hidroeléctricas. ¿Lo podrán hacer o no? Si tienen una Corte Constitucional que es obediente a los pedidos que le hace el presidente, todo puede pasar en el Ecuador. ¿Cuál es el verdadero contrapeso del autoritarismo? El pueblo, pero no un pueblo dormido, porque un pueblo dormido no resuelve absolutamente nada. Entonces, un pueblo, pero un pueblo atento de lo que pasa en el Ecuador, un pueblo que ejerza ciudadanía, que construya y defienda su futuro y que no se convierta en un objeto de la historia, un objeto de la política, sino un sujeto de la vida política de este país. Eso es lo que necesitamos. Pero a propósito de esto, hay un vacío enorme en el Ecuador. O sea que yo tengo mis años y soy de la época donde dábamos que hablar, en la época universitaria. Dábamos que hablar y claro, nos tenían terror porque éramos estudiantes, pero estábamos en los problemas nacionales. Tanto que teníamos una cátedra que se llamaba Historia de las Doctrinas Económicas y Problemas Sociales y Económicos del Ecuador. Doctor, pero usted no tiró piedras. Tiré piedras también. Y tiré de las buenas piedras. Un estudiante que no haya olido gas lacrimógena no es un estudiante. Es una persona que lo han castrado, que no se ha preocupado por ser doliente con las necesidades de un pueblo. Por eso hay esa canción, que vivan los estudiantes, porque en esa edad al menos es la gente en la que hay que confiar. ¿Dónde están las universidades? No solamente los estudiantes. ¿Ha habido algún pronunciamiento? Están calladas. No, pero lo único que se preocupan es que cuánto les han recortado el presupuesto, que no les han pagado tal cosa. ¿Y cuál es su papel? ¿Cuál es su compromiso con la vida de este país? Que me digan determinadas universidades que definitivamente no tienen nada que ver por su raigambre con los intereses nacionales. Perfecto, pero universidades como la Central del Ecuador y como otras universidades que se queden callados ante lo que está pasando en el Ecuador. Entonces uno dice, bueno, ¿en quién podemos confiar en este momento? Tenemos un país sin estudiantado, sin juventud, que están chateando y están en cualquier parte, menos en los grandes problemas nacionales. Entonces esto es lamentable. Esto es lamentable, porque cuando ellos cosechen en el corto plazo lo que es haber sembrado este neoliberalismo en el Ecuador, entonces van a tener que pagar las consecuencias. Y entonces nuestros técnicos, nuestros profesionales van a tener que salir al exterior, porque aquí no hay trabajo. Entonces, ¿para qué se están formando? Para coger el camino para afuera. Porque no se preocuparon de exigir a los gobiernos de turno que tengamos mejores condiciones de vida en el Ecuador, que existe empleo y que existe una cantidad de cuestiones que se necesitan en el Ecuador. Entonces, ¿dónde está el estudiantado? ¿Dónde están? Hoy pasaba frente a la ESPE y mirábamos en ese trayecto la salida de los estudiantes. Están en cualquier cosa menos en los temas. Están de 10 estudiantes que uno ve, que vi muchos más, por lo menos en la salida vi unos 200 o 300 estudiantes. Por lo menos el 80% con el celular chateando. ¿En qué están? ¿En qué están? La tecnología. O sea, ¿cuál es el grado? ¿Qué es lo que hemos construido como juventud? ¿Qué se está construyendo?
E incluso hay un tema que voy a ir más allá porque yo no tengo pelos en la lengua. Las universidades, en la forma como han construido su pensum, está construyendo nada más que tecnócratas, que profesionales que salen al otro día en sus carreras a ver cómo explotan al mismo pueblo. Esto es duro lo que estoy diciendo, porque no hay una enseñanza moral, cívica, de valores, de historia del Ecuador, de conocimiento de nuestra realidad, para que se conduelan y se conviertan en artífices de un cambio que necesita el Ecuador, porque la indolencia no nos lleva absolutamente a ningún sitio. Yo lo decía hace mucho tiempo en varios medios de comunicación, que cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y esto ya se está cumpliendo. ¿Quién está seguro en sus casas en el Ecuador? Ninguna persona. ¿Y por qué? Por la indolencia que ha habido, donde no tenemos, como dice el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? No hay quién. Los estudiantes están chateando. Los sectores sociales se manifiestan solamente en determinadas coyunturas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los que amenazaron con calentar las calles si se declaraba la muerte cruzada están tranquilos, no pasó nada, porque son boquilla nomás. Ahí están. Correcto. Seguimos, doctor, ya en los últimos minutos que tenemos en esta entrevista de análisis de este día viernes. Ya para irnos a la parte final, doctor, no sé si tenga algún tema pendiente para tratarlo de una vez. Claro, yo aquí no me muevo. ¿El tema tiene un tema pendiente, digo, que lo vamos a tratar? Claro. Entonces entro a tratarlo. A ver, pueblo ecuatoriano, Jaime en particular, pero pueblo ecuatoriano. 2 años, y si vemos incluso los años anteriores se suman los 4 años adicionales. Pero pongamos estos 2 años. Les hemos escuchado la voz de numerosos actores de la vida política, supuestamente que están defendiendo los intereses del pueblo. Les hemos vuelto a escuchar su timbre de voz, protestando, hablando en contra de los atropellos constitucionales, legales, de todo lo que se ha hecho en todo este tiempo, beneficiando a la empresa privada y perjudicando al sector social y al sector de trabajadores, con esa salud, que es un remedio de salud pública, con todo lo que está viviendo el Ecuador en temas del empleo. 7 y más de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. ¿Han hablado algo? Y medio se dictó la muerte cruzada y nos inundamos de candidatos presidenciales que en estos años no han dicho ni pío, ni pío. Y de pronto ya los tenemos en la palestra, ya están allí viendo qué cosechan, qué sacan. Aquellos que han callado ante todo lo que ha sucedido en estos gobiernos y vuelven a aparecer, nada más se decreta la muerte cruzada que abre elecciones y están allí los prohombres de la patria para que los tomen en cuenta. ¿Ellos son la solución? No son la solución. Son avivatos. Son gente que se quiere aprovechar de las circunstancias y después con un discurso y con el apoyo de los medios tradicionales, entonces les darán tribuna para que vaya y hablen de lo que van a hacer y lo que van a cambiar, lo de aquí y lo de más acá. Y entonces, pueblo ecuatoriano, tú tienes que rechazarlos a todos estos, porque no te pueden tomar del pelo. No pueden aparecer los que no han hablado, los chicos silencios de la política, los que no han querido comprarse ningún pleito, los que han callado y ahora ya están en la palestra toditos como hormigas, como avispas están allí. ¿Acaso no tenemos que decir esto para que tú, pueblo ecuatoriano, te preocupes? Se escondieron, como siempre se esconden, y solamente aparecen para recordarle al país que ellos son la solución. Ellos, ya apareció Sonneborn, ya apareció. Ya es otro de los que van a la palestra para ver si lo candidatizan. ¿Quién es Sonneborn? ¿Quién son Sonneborn? ¿Qué hizo el gobierno de Moreno? ¿Acaso no fue un fracaso el manejo del tema del COVID? El tema de las emergencias por el tema del COVID, que después incluso le dieron una patada atrás y lo sacaron del gobierno de Moreno, y que incluso entró por la ventana porque ellos podía posesionarse porque tenían acciones en Galley Enterprises, en Panamá, en paraísos fiscales. Y la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 2017 dice
que no pueden ser funcionarios públicos, incluso los directivos, y él era tesorero de Galería Enterprise, y sin embargo se posicionó. Y después hizo un papelón como vicepresidente de la República, que tuvo que salir antes, porque el mismo Moreno le abrió la puerta para que se vaya. Y ahora ya es candidato. Se perdió, y ahora es candidato. Y el candidato, y con un buen manejo de imagen, que para eso son habilísimos la gente que maneja este tipo de cuestiones. Entonces ya es un hombre que puede servirle al país. Doctor, su conocimiento, no sé qué. Y durante todo este tiempo ha estado callado. Sí, Javier Herbas ya apareció. O sea, yo no tengo nada en contra de Herbas, pero ya apareció. ¿Ustedes lo oyeron a Javier Herbas en estos 2 años protestando por algo? Casi que ha estado de acuerdo con este gobierno. Pero claro, o sea, ya apareció. Y así comienzan a aparecer una cantidad de gente que no tienen vela en el entierro. No tienen vela en el entierro. Y aparece Villavicencio, que yo no sé cómo piensa que va a llegar a la presidencia después de que él ha sido el alfil, el hombre más importante desde la Comisión de Fiscalización para impedir que Lazo le toque siquiera un pelo de la cabeza. Entonces, ¿qué es esto? Que él piensa llegar convenciendo al Ecuador de que él es el que va a crear un país de fiscalización, cuando la fiscalización solamente le entiende cuando es dirigida contra los enemigos de Lazo. ¿De qué estamos hablando? Y aparece Yaco Pérez, que pasó buena parte dormido. Ya está allí, pero actuante. Y tenemos así una cantidad de candidatos que Bacigalupo quiere ser candidato. Pero Bacigalupo, que ha estado votando a favor de Lazo durante todo este tiempo. Daniel Noboa. Yaco Pérez dice que va a hablar con la izquierda democrática. ¿Con cuál izquierda democrática? ¿Con cuál de las dos izquierdas democráticas? Con la que estuvo a favor de Lazo. Con ellos va a hablar. Con ellos va a hablar. Entonces, ¿qué nos van a volver a tomar del pelo al Ecuador? Y así irán apareciendo, porque en el transcurso de los días volverán a aparecer los que ya sabemos. Y volverán a estar en la palestra. A ver qué le sacan al país con esto. Los que callaron y los que siempre callan y solo aparecen en los momentos de las elecciones, el pueblo ecuatoriano tiene que señalarlos con el dedo y decir, este no me conviene, porque es un avivato. Entonces, es un tema que hay que decirlo y decirlo fuerte, porque no podemos dejarnos sorprender de la gente, pues que la gente sencillamente nos quiere tomar del pelo. Y así van a aparecer más de un candidato. Por ahí también se habla del hijo de Álvaro Noboa, Daniel Noboa, que podría ser candidato a presidente, asambleísta que ha estado casi que en la línea del gobierno. Pero claro, o sea, además hereditario, pues el que tiene plata le dice al hijo, tú tienes que continuar. Y entonces viene el tema, o sea, ¿qué nos van a tomar del pelo? Cada candidato que se presente tiene que justificarle al Ecuador con hechos concretos, de decirle, yo me he estado oponiendo al modelo neoliberal de este gobierno, que es un modelo inhumano, porque es implementar la ley de la selva, sálvese quien pueda, con tal de que los más fuertes se beneficien. La banca nunca ha perdido en el Ecuador. El actual ministro de Comercio, José Julio Prado, cuando fue presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, dijo que en el 2021, declaró esto al inicio del 2022, a la banca no le ha ido mal. En plena pandemia, a la banca no le ha ido mal. Entonces viene el tema, los que han estado relacionados con la banca, con estos intereses, pueden ser candidatos, que nos digan qué han hecho para defender los intereses populares, no desde una plataforma populista, sino desde una plataforma de conocimiento, de defensa, de no claudicar, de estar permanentemente poniendo los dedos sobre las íes para que no nos tomen del pelo. Entonces el pueblo ecuatoriano hoy más que nunca tiene que hacer una verdadera selección y decir, a ver, este hombre me viene a pedir el voto y se me lanza, ¿qué ha hecho en estos años? Ahora el internet nos facilita, porque es cuestión de meter en el internet y ver qué declaraciones han hecho, si se han jugado el pellejo por tal o cual tema, si han gastado saliva en tal o cual tema. El pueblo tiene que hacer este análisis y no dejarse sorprender que ya están nuevamente como avispas a ver qué sacan de este tema. Doctor, ¿quiénes de los nombres que ya se anuncian en la nueva lid electoral que se viene, tal vez se han jugado y que han estado luchando por los ecuatorianos?
Muy pocos. Y hay gente que sí ha hablado, poco también, poco. ¿Isa? Pero Isa ha sido un alcahuete y nos ha hecho un doble juego con el movimiento indígena. Porque él hace el papel del defensor del pueblo, mientras los otros se entregan a Carondelet. Entonces, y todo lo que ha amenazado Isa, pregunta a Leonidas Isa. ¿Todas tus amenazas las has cumplido? Ninguna. ¿Que les vas a aplicar justicia indígena a los que se metieron en Carondelet aprobando la elevación de los combustibles? ¿Les aplicaste justicia indígena? ¿Les dijiste que no voten por la censura de Freddy Carrión, defensor del pueblo? ¿Les aplicaste justicia indígena? Dijiste que ibas a salir a las calles, a calentar las calles con la declaratoria de muerte cruzada. ¿Saliste? No saliste. Dijiste que iban a juzgar la conducta de los asambleístas de Pachacuti. ¿Los juzgaste? Entonces, ¿qué? ¿Nos estás tomando del pelo? O sea, pareciendo como El Salvador. Pero no puedes controlar ni siquiera a tus asambleístas, pues. Te han visto la cara, te han dicho todos los Pachacuti que no tienes autoridad, que no eres nadie. Y te has quedado callado. Entonces, si te quedas callado, pero más que nada, el ser humano tiene que demostrar funcionalidad en lo que se mete. Y él no ha demostrado funcionalidad. Lo que ha demostrado es que cacarea y no pone huevo. Entonces, si cacarea y no pone huevo, ¿de qué nos sirve? Dime cualquier otro nombre o de los que creas que debemos hablar. Otro candidato, Abdalá Bucaram, dice o nos salvamos o nos jodemos. Pero se está lanzando de candidato. Bueno, se ha pronunciado en las redes, ¿no? No sé si se lance de candidato. Yo creo que él tiene más fuerza con Dalo Bucaram que con él mismo. O sea, habrá que ver si Dalo Bucaram se ha opuesto de manera frontal a lo que está pasando en el país. El correísmo, doctor. A ver, el correísmo no voy a analizar en detalle, pero hay mucha gente que sí están ahí calentando banca, pero no les da el conocimiento para poder analizar los temas. O sea, hacen ver que todavía están muy formándose o están todavía muy tiernos para entender las cosas, a pesar que ya tienen sus años para entender los problemas nacionales. Y a veces desbarran de manera fea. Pero en todo caso, están abiertos los temas para ver a quién se les ocurre. Porque el doctor Augusto Tandazo podría ser una figura. No, eso yo no. Yo jamás Le cuento algo, doctor, no es que lo diga solamente porque a mí me nace decirlo. La gente me llama, me escribe, porque usted sabe que todas las semanas después de las entrevistas hay bastante mensajes de WhatsApp y también en el chat de YouTube de mucha gente que promociona su nombre. Sí, pero hay un tema que yo tengo cosas favorables a mí. Mi actitud, mi constancia, mi conocimiento, porque yo no hablo con adjetivos, yo hablo con información de base y con análisis. O sea, yo no soy una persona que me lanzo con adjetivos únicamente. Pero obra en contra mío que yo no soy obediente. Yo soy deliberante, entonces mucha gente en procesos electorales quiere gente obediente. Yo no soy obediente. Eso es un pero en la forma como yo me proyecto ante la gente. Porque a mí no me pueden ordenar determinadas cosas, no me pueden ordenar. Me pueden sugerir cosas que sean racionales, jurídicas, posibles, necesarias. Pero no me pueden decir, haz esto o haz esto otro. Eso no va conmigo. Entonces, pero más allá de eso, yo estaré en la tribuna, estaré en la trinchera más que en la tribuna, permanentemente defendiendo los intereses del país. Que esa es mi labor. Lo que pudiera venir eventualmente en algún momento de la vida es otro tema. Mientras tanto, lo que me molesta es que los que no han, por lo menos, mostrado cuál es su timbre de voz, los chicos silencio, comiencen a aparecer otra vez en este momento en el espectro político. Porque eso es una desfachatez. Es una desfachatez. Hicieron algo como para decir estoy con el pueblo ecuatoriano cuando las papas queman. No solamente en los momentos fáciles, sino en los momentos difíciles. Porque estas entrevistas, por ejemplo, estas y las de otros actores políticos, son duras. Pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Viene un tema, 2 años de este gobierno. 2 años. Lo hemos escuchado con todo respeto. Yo no tengo una bronca con él.
Solamente lo digo, Rabascal lo hemos escuchado que ha estado peleando, que ha estado realmente en el tema de enfrentarlo, este gobierno neoliberal. Sin cuanto perdió las elecciones con Arauz, dijo que era independiente. Como que al otro día dijo, yo me desligo de esta vaina, yo soy independiente. Pero ahora nuevamente está en la palestra. ¿Qué quiere ser candidato de UNES otra vez? Ya dijo que él es independiente. Pero además, ¿qué ha hecho estos 2 años? Ha estado realmente tomando el toro por los cuernos y asumiendo una posición política firme, contundente, defendiendo los intereses del país. Pero ya está Rabascal moviéndose. Entonces, el pueblo ecuatoriano abre los ojos. Abre los ojos. Esto no es un tema así nomás. Doctor Pedro Granja. Pedro Granja es una persona que creo que le falta pulir un poco de cosas, pero en todo caso es un buen prospecto. Un luchador. Es un luchador. A ratos tiene sus excesos, pero es un luchador respetable. Doctor, quiero agradecerle en realidad por habernos dado este tiempo para conversar con la audiencia de Ecuador en directo. Ojalá que de pronto más adelante podamos hacer, no un programa los viernes, de pronto un día sábado, que alguna vez lo conversamos. Yo creo que es interesante tener un espacio adicional, porque a veces de lunes a viernes tal vez no tenemos el tiempo necesario para analizar todo lo que hay durante la semana. Esta semana no pude estar yo en el programa, pero estuvo Carlita. Tuvimos un accidente de tránsito que, bueno, se ha superado por lo menos en lo personal, los golpes que tuvimos, de a poco nos vamos aliviando, pero el vehículo quedó sí totalmente destrozado. Lo importante es la vida. Sí, así es, Jaime. Tuve el gusto de hablar contigo cuando me enteré y te expresé mi solidaridad con el tema. Y igualmente te dije lo que tú acabas de decir. Cuando hay este tipo de cosas, lo más importante es la vida. Porque si se pierde la vida, nada es recuperable. Entonces, lo más importante es ver que se ha sostenido lo más importante, que es la posibilidad de que accionemos y que estemos presentes en la vida de este país. Eso por un lado. Y en segundo lugar, casi para terminar, decirte lo siguiente. Cuando hay crisis y cuando se mueven, cuando las papas calientan, se ve cómo se alinea la gente. Cómo el poder económico y el poder político y el poder mediático se alió a favor de Lazo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el alto clero, yo no estoy en contra del bajo clero, el alto clero, que siempre ha estado compartiendo el poder, toda la historia de la Iglesia Católica, compartiendo el poder con los poderosos, toda la vida, a favor de Lazo, haciendo una propaganda indecente a favor de Lazo. La banca, el comercio, las cámaras industriales, con comunicados a favor de Lazo. La OEA, y entrometiéndose en temas que la Secretaría de la OEA no tiene competencia conforme a la Carta de la OEA, haciendo todos los comunicados posibles, aupándolo y favoreciendo a Lazo. Todos estos apoyos que tuvo, como el apoyo que le dio la Embajada norteamericana al presidente Lazo, lo único que hicieron es más bien mermarle su credibilidad y mermarle su imagen. Porque si ellos, aquel viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, aquí podemos decir, dime quién te apoyan y te diré quién eres. Si te apoya esa gente, realmente no estás con los intereses populares. Porque aquí no ha habido un apoyo de ninguna asociación de trabajadores, no ha habido de ese cristianismo de base, no del cristianismo de las alturas que lo niegan al propio Jesús, al propio Cristo. Porque lo grave de la Iglesia Católica es que es una gerencia. El Vaticano no es más que una gerencia que administra la imagen de Jesús, pero distorsionando su imagen. Cuando hemos visto todo eso, entonces el pueblo tiene que reaccionar y decir, si ellos lo apoyan a Lazo, quiere decir que el poder, incluso religioso, teocrático, el poder económico, el poder mediático, como lo vemos todos los días, está con Lazo. Por lo tanto, Lazo no es popular. Y finalmente decir una cosa, que nadie la dice, que no la dice la CNN, que no la dice Washington Post, que no la dice nadie. Es que no es la única derrota que iba a tener Lazo. Porque Lazo mañana sábado, estaba quemado, estaba hecho cenizas. Y la derrota que tuvo del 8-0 con el referéndum. De las 8 preguntas que planteó el pueblo, dijo a las 8 no. Que eso fue
¿Eso fue un espaldarazo a Lazo o le dieron, el pueblo ecuatoriano no le dio una bofetada? Y le dijo, aquí no me tomas del pelo queriendo transformar la Constitución para beneficio propio y beneficio de los grupos de poder. Entonces, ahí tiene el 8-0, que no podemos olvidarnos del 8-0. El 8-0 fue el anuncio a Lazo diciéndote, pon las barbas a remojar, porque te van a cortar la cabeza. Entonces viene el tema, ¿y qué se venía este 20 de mayo? Este 20 de mayo era el infierno para Lazo. No era el infierno que iba a vivir hasta el 24 de mayo de 2025. El infierno era este 20 de marzo. Se ha salido de las razas, pero por la forma como se manejó, lo que sí puedo afirmar en este medio y en esta noche es de que tendrá tal grado de repulsa en el Ecuador, tal grado de repulsa, que aquello que cuidó para sus nietos y sus generaciones, que digan, aquí está mi abuelo con su foto en Carondelet, tú verás que cuando vengan los próximos gobiernos, esa foto no existirá en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, porque se verá que fue un dictador que se metió por la ventana y que ahogó la institución del juicio político con tal de defenderse frente a las acusaciones y lograr impunidad. Y esa impunidad incluso no la va a poder lograr siempre, porque cuando venga el próximo gobierno y los subsiguientes gobiernos, se va a virar la tortilla. Y cuando se vuelva la tortilla, se van a tener que resucitar muchos procesos de todo carácter, incluso los procesos penales. Y ahí veremos a cómo les toca. Y tendremos otro presidente fuera del país como está Lenín Moreno. Así es que todo esto se vendrá. Y de todas maneras, gracias, Jaime, por la oportunidad de hablar en esta noche sobre todo esto que ha sucedido en Ecuador. Gracias a usted, doctor. La gente muy satisfecha. Hay cientos de mensajes en el chat de satisfacción de haberlo escuchado el día de hoy aquí en Ecuador en directo, un viernes, en un día no habitual. A esta hora la gente está conectada y seguramente esta entrevista la va a ver muchísima gente, no solamente el día de hoy, sino mañana y el domingo y durante el tiempo que quieran. Gracias, doctor. ¿Se escuchará esta entrevista en Chone? En Chone, por supuesto. Carlita debe estarla viendo. Salúdela, Carlita. Saludos, Carlita, en Chone. Ya fue a dar cuenta y razón allá de su vida. Pero nos volveremos a ver el miércoles. El miércoles le preguntamos. Gracias, doctor. Gracias, Jaime. Un saludo a todos los oyentes. Y que el verdadero Dios los bendiga. Ese Dios que no puede estar secuestrado por las iglesias, porque ellos están con el poder económico, con el poder político. Que Dios los bendiga. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero, aquí en el programa de hoy.